De poder comunicarme de esta manera, igual como Miriam acaba de hacer. Y lo nuestro es mirar un poco la palabra de Dios, lo más importante de todo. No hay cosa más importante que esta. Y esto ya lo sabían los que escribían la Biblia en su hora. Y nosotros hoy la leemos y experimentamos bienaventuranza. Y con esto empieza el libro de los Salmos precisamente. Y me gustaría compartir un poquito de este primer salmo, que es para mí siempre ha sido una maravilla. Una que conecta muy bien con el libro de Job. Job, que parecía el peor venturado del mundo. En cierto sentido, esto es lo que era. Y sin embargo, la bienaventuranza venció en su vida. Job es un testimonio en el día de hoy también de la fidelidad de su Dios. Fue zarandeado por Satanás, pero Dios sabe cómo encaminar un asunto así en la vida personal de su discípulo. Pues vamos a leer este salmo entonces tranquilamente y después vamos a ver lo que encontramos de tesoros allí en este precioso salmo. Primer salmo. Dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces aquí hay un panorama del ser humano, el ser humano que ya no está en el consejo de malos, que ya no está en el camino de pecadores, que ya no está sentado en el convite de los escarnecedores, sentado tranquilamente en una silla compartiendo. Esto es todo lo que encontramos en estos primeros versículos o primer versículo. Allí está esta comunicación del mundo, la que a nosotros ya nos ha defraudado y ya no podemos andar o estar, como dice aquí, en el consejo de malos. No, esto ya para nosotros no es consejo que vale. Tenemos algo mucho más precioso, el consejo de Dios mismo. Y aquello terminó para nosotros. Y ahí está la asociación del mundo también, ¿no? En el camino de los pecadores. Consejo de malos, camino de pecadores, y luego la escarnación. O sea que el convite, digamos, la silla, el convite de los escarnecedores. O sea, hay consejo, hay camino, hay convite, todo del mundo. Y nosotros ya hemos descubierto que allí hay mucha falsedad, que esto no es lo que el creyente necesita. El creyente en el Señor Jesucristo tiene vida eterna y tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, que tiene 66 libros individuales, todo junto en este conjunto de la Biblia. Y allí el creyente encuentra su felicidad, su bienaventuranza. Y no tiene otro mérito, no tiene nada más para pedir, digamos, porque ahí está todo.
Lo interesante que bienaventuranza, pues significa esto, felicidad, dicha, ¿no? La bienaventuranza que es la que Dios da a los suyos. Como también el Señor Jesús, cuando empezó su ministerio, allí Él hablaba de las bienaventuranzas. 9 veces menciona esta palabra, bienaventurados los que lloran, los que, en fin, todo aquello allí al principio de Mateo. Pero aquí estamos al principio de los Salmos, cuando no había nada más que la ley de Moisés escrita. Quizás posiblemente Josué también, quizás Jueces también, quizás Ruth también, pero ya nada más. El libro de Job también probablemente ya estaría escrito, pero no sabemos si David, que escribiría este primer salmo, no sabemos si David tenía el libro de Job a la mano para poder leerla. No, porque estos libros han sido juntados en otras épocas posteriores. De modo que tenemos una maravillosa unidad en la palabra de Dios. De Job llegamos a los Salmos. Bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, que no anduvo en consejo de malos, y todo aquello con su comunicación, con su asociación y con su identificación. Si yo me identifico con este mundo, soy plenamente parte de este mundo. Tanto más difícil salir de esa comunión con el mundo, de esa identificación, parte del mundo. Soy ya de Cristo. El creyente puede decir confiadamente, esto es mi pasado, pero me arrepentí por la gracia de Dios. Ya no estoy en ese camino, ya no estoy escuchando aquel consejo, ya no me siento con los burladores, los escarnecedores, que no tienen buena palabra para Dios y para la palabra de Dios. O sea, no les dice nada. Y rechazan rotundamente. Pero nosotros hemos encontrado que la ley del Señor, que ahí está su delicia, en la ley del Señor. Ya como hemos dicho, David no tenía más que la ley apenas. Nosotros tenemos la Biblia entera, 66 libros en un conjunto. Y entonces allí el creyente pues tiene para disfrutar y para ser feliz, para ser bienaventurado, teniendo la palabra de Dios mucho más de lo que David, que escribiría este salmo, tenía. Él no podía, o sea, no existían tampoco libros con páginas, con imprenta, etcétera. Todo eran pergaminos, los más caros, o papyrus, y hecho copias, las copias hechas por escribas, por los que iban copiando siempre las escrituras para futuras generaciones. Así llegó la Biblia a nosotros. Y un poco de tiempo antes de Lutero se empezó a imprimir. Y así en la Reforma, allí se pudo disponer de imprenta. Una primera cosa en la historia del ser humano, en la historia del Evangelio también. El Evangelio escrito pero impreso. Y nosotros tenemos así una Biblia impresa y la vamos distribuyendo por donde sea posible, para que más y más personas puedan experimentar esta bienaventuranza, la que es de la lectura de la palabra de Dios. Entonces, en esta palabra de Dios, para David, nada más o apenas más que la ley de Moisés, pero para nosotros todo incluido, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Esta es la ley del Señor para nosotros. ¿Y qué hacemos con ella? Sino meditar precisamente, como dice este
versículo 2, ¿no? O sea, todo aquello del mundo ya no tiene valor para nosotros, sino que en la ley del Señor está nuestra delicia. Aquí así lo dice David en este Salmo, el versículo 2. Y en su ley, en su palabra, medita. ¿De vez en cuando? No. ¿De semana en semana? No. Dice de día y de noche. O sea, 24 horas tiene presente la palabra de Dios. Aunque no esté activamente leyendo y meditando en la palabra de Dios abierta delante de sí, pero la tiene allí en su mente porque ha meditado antes y sigue meditando, aunque activamente no lea la Biblia en estos momentos. Después la volverá a leer otra vez por la mañana, por la tarde, por la noche, cuando pueda. Este es su mayor placer. Y lo que más le edifica, lo que más construye allí la palabra de Dios en esta vida y a través de él para los demás que le rodean. De modo que de día y de noche, ahí está el creyente, el que se arrepintió y salió y fue expulsado, por no decir desvinculado del mundo, ¿no? Y ahora está en la palabra de Dios. Ahora esta es su delicia, esta es su bienaventuranza, es experiencia propia. Entonces, dice David que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y allí también tenemos la hermosa figura. Cuando estuvimos en Montevideo hace pocos días, allí al fondo del patio, detrás de la casa donde estábamos, hay un nogal, enorme árbol nogal con nueces cayendo cada día. 2 o 3 veces yo fui recogiendo las nueces que me fueron regalados por los dueños y pude traer a España incluso unas cuantas nueces. Pero este árbol no era siempre árbol, era una nuez que alguien plantó, así que con toda probabilidad fueron 2 señoritas americanas misioneras, Lena y Francis, que juntas vivían en esa casa y evangelizaban, salían distribuyendo, sembrando la palabra de Dios en su alrededor, ganando a otros para que lean también la palabra de Dios y que Dios cambie sus vidas. Bueno, ellas plantaron esta nuez y en el día de hoy, unos 70 años después quizás, es todo un tremendo árbol. No hay mucha agua visible allí, no está plantado en ese sentido junto a las aguas, junto a un río, por ejemplo, pero recibe el agua de la lluvia y ha sido suficiente para que crezca y sea grande y lleve mucho fruto hasta el día de hoy. Y quién sabe hasta cuántos años más, si el Señor permite. Pues así el creyente es como un árbol plantado junto a las aguas. Como dice aquí en el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. O sea, plenitud de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué maravilla como el Señor efectivamente hace esto en las vidas de los creyentes, ¿no? Todas aquellas cosas, es plantado, da su fruto y su hoja no cae. Esto es la garantía de la seguridad que el Señor da al creyente. Y esto es lo que se encuentra en la palabra de Dios. Está hablando de la lectura y la meditación de la palabra suya, que prosperará. Quizás puede ser que tu vida no sea exactamente un ejemplo de esa plenitud como la mía. Tampoco. Tenemos mucho que lamentar sobre nuestras reacciones, y nuestro corazón y nuestra mente que se nos escapa algunas veces.
para ver cosas, oír cosas, hablar cosas, planear cosas que no son del Señor. Y allí tenemos que someter de nuevo todo aquello al Señor para que esta raíz que se estaba extraviando, digamos, sacando no del río del Señor, sino de otras fuentes, su inspiración, que el Señor nos corrija y que nuestras raíces estén continuamente en la palabra de Dios, que es nuestra delicia. Job no tenía mucha delicia en su experiencia pero tan terrible que él tenía de perder la familia, perder la salud, perder el afecto y el respeto de su propia esposa, y luego aquellos amigos que le venían condenando, ¿no? Todo aquello, qué amargura. No había dulzura allí al parecer, pero Job tenía sus raíces en el río de Dios. Tal vez él no tenía absolutamente nada de la Biblia ni de la ley, porque antes de la ley parece que Job ya escribió su libro. Y entonces no podemos casi imaginarnos cómo el Señor pudo, pero el Señor pudo con Job y con sus tentaciones y todo aquello lo que sufría. El Señor pudo con todo aquello. ¿Cómo no va a poder conmigo y contigo en nuestras experiencias que sean negativas o positivas? El Señor Él puede encaminar todo aquello para que sea de fruto, que allí otros también puedan conocer a través de nuestras vidas, a través de ese testimonio que está allí creciendo en el corazón, siempre alimentado por la palabra o sea, la Biblia abierta, no solamente abierta con sus páginas de papel, sino abierta en el corazón, que continuamente saquemos de allí el alimento que necesitamos tan continuamente. Que así esperamos que efectivamente el Señor nos vaya guiando en estos días cuando, entendemos todos que este mundo tal como va, no tiene un futuro brillante delante de sí, al parecer. Hay muchas cosas que pasan por culpa de los hombres o por los mismos elementos que el Señor predecía también, de terremotos, por ejemplo. Todo aquello indica que la congregación, la iglesia del Señor en la tierra no estará mucho más tiempo. Parece que se acerca el arrebatamiento cuando los hermanos, todos los hermanos, sin ninguno que quede atrás, es arrebatado. Todos los hermanos, toda la iglesia y todos los que antes de la iglesia, como Job y David y tantos otros que eran creyentes que no son de la iglesia exactamente, pero también serán arrebatados igualmente para un futuro maravilloso en la presencia del Señor. Incluso cuando Él luego venga a la tierra, reinaremos también con Él, según Apocalipsis capítulo 20 y otros versículos más. El Señor tiene un futuro glorioso para los suyos. El contraste con lo que el Señor tiene para nosotros, haciéndonos prosperar, como dice al final del versículo 3, todo lo que hace prosperará. El Señor tiene prosperidad espiritual, quizás no de dinero, quizás somos pobres, quizás tenemos, quejas en ese sentido, que decimos al Señor, Señor, ¿por qué no me puede dar un trabajo donde gane yo un poco más para poder alimentar a los míos y para de vez en cuando ir de vacaciones, por ejemplo, cosas así? Y esperamos que el Señor nos conteste, pero quizás no contesta así, de esta manera.
el Señor tiene otra prosperidad para los suyos, una prosperidad espiritual que es tan real, sino más real y es duradera, la que tenemos en Cristo. Somos hijos de Dios y somos hermanos de Cristo, quien es el primogénito, y nosotros somos herederos de Cristo y con Cristo, de todo lo que está allí en el futuro esperándonos, cosas que no podemos ni imaginarnos. Todo lo que allí en Cristo vamos a poder disfrutar por su fidelidad, por su amor, por su interés, su profundo interés en cada uno de nosotros. Pues ahí está el contraste entonces en el versículo 4, no así los malos, no así los malos, pero yo soy malo. Yo soy malo, pero si soy creyente en Cristo, mi maldad ha sido perdonada, ha sido borrada, porque Él puso su vida por la mía. Su sangre cubrió y lavó todo aquello, cosas de que hoy me avergüenzo, las cosas que no son del Señor. No así los malos, los que se mantienen en el pecado, los que agarran el pecado, no puedan vivir sin aquel pecado. Y los malos entonces, ¿cómo son? Son como el tamo que arrebata el viento. Todo lo contrario de ese árbol. Este árbol que está firme, arraigado, saca su alimento del río, ¿no? El río de Dios. Pero estos son como tamo que arrebata el viento, que no tiene lugar donde arraigarse, no tiene vida. Un tamo es una cosa ya sin vida, que tenía vida, pero algo de vida tenía, pero se secó totalmente, se desarraigó y ahora es como si fuera un juego del viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Y esto otra vez está ahí en Apocalipsis capítulo 20, donde primeramente se habla de los bienaventurados, los creyentes, que nos podremos sentar en tronos. Si hemos sido fieles, nos estaremos solamente en persona allí en el cielo y con el Señor, en la tierra también, en la nueva tierra. Y todo aquello durante los 1000 años de la paz de Cristo reinando en Jerusalén. No solamente, mejor dicho, que hay los que están en los tronos y hay los que no llegan a estarse en tronos, pero están allí, también creyentes, ¿no? El Señor tiene distintos premios, distintas coronas, y todo esto se conocerá en su tiempo, pero no los pecadores. Ellos no estarán allí entre los que reciben coronas. Ellos son totalmente condenados, y ellos no se levantarán en el juicio, caen bajo el juicio, ni los pecadores se levantarán en la congregación de los justos, tampoco, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces ahí está el tremendo contraste que vemos a través de este salmo, ¿no? Unos y otros, y el Señor que está allí esperando que su Espíritu Santo llegue a la conciencia del que escucha la palabra de Dios. También en tu caso, si tú mismo estás titubeando, no sabes exactamente cómo escoger, cómo hacer para conocer a Cristo, el Salvador de toda la eternidad.
Entonces te digo que puedes ir a la palabra de Dios y lee los evangelios especialmente. Por ejemplo, en Juan, el versículo más conocido de toda la Biblia, está allí en el capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, ese mundo malo que describe aquí David, ¿no? En su testimonio, en su propia experiencia, el mundo malo. Pero Dios ama al mundo, no este sistema del mundo, pero sí a los que viven en el mundo. Y Él quiere salvar. Él quiere salvar al que clama a Él de todo corazón. Entonces, eso es lo que aconsejamos. Que vos también, que tú también, en tu oscuridad, en tu duda, en no sabiendo cómo hacer, o sea, a quién hablar siquiera, pues que sencillamente te eches sobre Cristo, que sencillamente reclames lo que Él promete, lo que Él da, que recibas de su mano vida eterna. Ya serás como aquel varón que ya no está en este consejo, en aquel camino, en aquel convite. Aquello terminó, ya no. Pero en Cristo ahora estás ya llevando otra vida nueva, meditando en su palabra, disfrutando de las bendiciones de Dios, pudiendo compartir con otros que están tal vez peor que tú, o piensan quizás que son salvos, pero están confiando en hombres religiosos quizás en sus propias buenas obras. Todo aquello es vano cuando no se conoce al Señor Jesucristo, al Salvador, el Hijo de Dios, que vino especialmente a la tierra naciendo en Belén, y después de una vida de amor y milagros y hacer bien, es crucificado. Crucificado, su sangre la pierde en toda allí, colgando de esa cruz. Después de su muerte es sepultado, pero al tercer día resucita, vivo está, y sale del sepulcro. Hay un ángel que abre el sepulcro, pero no para que Jesús salga. Jesús ya había salido antes. El ángel abre la piedra pesadísima del sepulcro para que otros que vengan a ungir este cuerpo, etcétera, el cadáver, no encuentren que no está allí. Ya el sepulcro está vacío. El Salvador salió de allí, resucitó victorioso y ofrece esa vida, la vida que puede más y dura más que la muerte, esa vida eterna, ofrecerla a cada uno que clame a Él de todo corazón, en toda sencillez. Señor, te necesito. Tú has muerto por mis pecados. Yo soy de los malos, yo no soy de los buenos, yo no soy de los bienaventurados, pero quisiera ser de los bienaventurados, quisiera pertenecerte a ti, Señor. Señor, aquí te doy mi vida para que tú hagas conmigo lo que tú quieres, que tú llenes mi corazón, y yo pueda ser un reflejo de tu realidad a los míos y a otros tantos que son amigos, colegas, vecinos, que Señor yo pueda ser un fruto, que de mí hagas un fruto que sea para gloria tuya. Mi vida, mi pobre vida, con tanto pecado, con todo aquello lo que tú aborreces, Señor, yo también lo aborrezco. Quiero seguirte a ti sencillamente. Vamos a orar un momentito, con esto terminamos. Padre, en el cielo, damos gracias por estos momentos de reflexión. Damos gracias por aquel hombre David que escribió que sepamos este salmo. Pedimos que nosotros también conozcamos la bienaventuranza de pertenecerte y de ser así canales de tu bendición para otros, que otros también te lleguen a conocer.
en cualquier país, en cualquier ciudad, en cualquier situación en que nos encontremos, que tú puedas así reinar y guiar en nuestras vidas para bien, para bendición, para un fruto eterno. Así te nos entregamos en el nombre del Señor Jesús, dándote gracias. Amén.